Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que sé que os interesa mucho porque me lo soléis pedir a menudo. Se trata de los beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de las explotaciones agrarias prioritarias y de los jóvenes agricultores. Este tema inevitablemente nos lleva estos días a acordarnos de nuestros agricultores y, por supuesto, a apoyarles en sus reivindicaciones. Y antes de empezar, también quiero saludar a dos personas. En primer lugar, a un compañero y amigo hasta los límites del decoro, a la vez que agricultor. Hola Iván, gracias por prestarme la foto de la portada. Y en segundo lugar, también para el vídeo de hoy me ha ayudado mi compañera y amiga también, Laura, que ya sabéis que la adoro, porque es una persona que siempre está dispuesta a ayudarnos en desarrollar este y otros temas. Y gracias a ella tenemos la tabla que veremos a continuación y que sirve de un excelente resumen de lo que vamos a hablar hoy. Así que, sin más, vamos a empezar, como os decía, con los beneficios que tienen en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales las explotaciones agrarias prioritarias y los jóvenes agricultores. Todos estos beneficios, en lugar de estar regulados en la ley del impuesto, como suele ser habitual, esta vez todos estos beneficios vienen desarrollados en la Ley 19/1995 de 4 de junio de modernización de las explotaciones agrarias. ¿De acuerdo? Sobre todo vamos a ver los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y creo que el 20 también. En cualquier caso, viendo el índice de la ley, se encuentran fácilmente cada uno de ellos. Bien, aunque no es lo más importante, o puede que, sí que tiene su importancia, pero no es lo principal que os quiero contar, os quiero hablar en primer lugar del artículo 9.2, para a partir de este momento ya olvidarnos de él y centrarnos en lo que son propiamente los beneficios fiscales. El artículo 9.2 lo que hace es establecer unos requisitos para poder beneficiarnos de los beneficios fiscales. El requisito principal que establece es que los contratos de compraventa o de lo que sea regulados en esta ley y por tanto a los que les son aplicables los beneficios tienen que tener siempre dentro de la escritura un párrafo fundamental en el cual se deja constancia de la advertencia al agricultor de que tiene que mantener durante 5 años sin vender, alquilar ni enajenar la finca, es decir, la tiene que estar utilizando, afecta a su explotación para poder acogerse al beneficio. El beneficio uno se lo aplica desde el principio, pero tiene la obligación de mantenerla en la explotación durante 5 años. Eso quiere decir que si a lo largo de estos años el agricultor no quiere seguir con esta finca y la vende, la alquila o lo que sea, tiene que venir a la Consejería de Hacienda a complementar el impuesto que no pagó en el momento de la adquisición. Es decir, tiene que complementar hasta llegar al 100% de la base imponible y pagar el impuesto que le hubiera correspondido completamente. ¿De acuerdo? Es decir, siempre que un agricultor se vaya a comprar una finca, por ejemplo, una explotación, y vaya a acogerse a uno de los beneficios fiscales que desarrollaremos a continuación, fundamental que en la escritura lo ponga. En la escritura tiene que poner que en el plazo de 5 años está advertido que debe mantener la finca y que no podrá venderla ni alquilarla o enajenarla de cualquier otra forma. Muy importante. Esto se inscribirá en el registro de la propiedad si es que la finca ya estuviera inscrita, que es otra de las obligaciones que hay. Si la finca ya está inscrita en el registro, la nueva adquisición con el beneficio fiscal también es obligatorio inscribirla. Si inicialmente la finca no estaba inscrita, entonces la obligación no es tal. Pero bueno, podría empezar el procedimiento para inmatricularla
Y para eso os remito al vídeo de ayer sobre las actas de notoriedad, si es que fuera necesario. Este criterio lo estableció la Dirección General de Tributos en una consulta de 25 de abril de 2007. Pero bueno, sin más, súper importante que en la escritura aparezca el plazo de los 5 años. Al principio, hace tiempo, encontrábamos algunos defectos en las escrituras en este sentido, que no aparecía el párrafo famoso, pero hoy en día ya es muy raro. Siempre que vayáis a hacer la escritura al notario, casi seguro que cuando le expliquéis que tenéis explotación agraria prioritaria y le aportéis el certificado que habitualmente adjuntan en la escritura, ya saben que tienen que poner el párrafo de los 5 años. No obstante, es importante que vosotros estéis pendientes de que efectivamente lo pone y si no, pedir que subsanen la escritura dentro de los 30 días del plazo habitual para autoliquidar el impuesto. Bien, pues vamos a empezar ya con los beneficios fiscales. En primer lugar, vamos a hablar de los beneficios que se regulan en el artículo 9 y en el artículo 11 de esta ley, que son los más frecuentes. Esto quiere decir que en el artículo 9.1 se establece que la transmisión o adquisición por cualquier título oneroso, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo de una explotación agraria en su totalidad, en su integridad, a favor del titular de otra explotación que sea prioritaria o que aun no siéndola con esta adquisición alcance esta condición, tendrá una bonificación o una reducción de la base imponible del 90%. Como veis, no es que se reduzca al 90%, no, la reducción es del 90%. La base liquidable pasará a ser un 10% del valor de la transmisión. Como veis, es un beneficio bastante alto. La transmisión de la explotación deberá realizarse en escritura pública, como hemos dicho antes, y la reducción se elevará al 100% en caso de continuación de la explotación por el cónyuge supérstite. No obstante, yo, como sabéis, me centro siempre en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Por eso, cuando el titular de una explotación agraria compra la totalidad de otra explotación agraria en su totalidad, tiene derecho a una reducción en la base imponible del 90%, o que, aun no siendo titular todavía de una explotación agraria prioritaria, con esta adquisición la adquiera. ¿De acuerdo? Bien, voy a saltar al artículo 11, donde establece que si en lugar de ser una explotación completa, una explotación entera, lo que se adquiere es parte de una explotación o una finca rústica, en ese caso la bonificación será del 75%. ¿De acuerdo? En lugar de la reducción de la base imponible del 90%, que sería si adquiero una explotación en su totalidad, la reducción por adquirir una finca rústica o parte de una explotación no entera, sino una parte, la bonificación o la reducción de la base imponible será del 75%. Y tengo que decir que este es el caso más habitual. Una pequeña matización. Sí que se considera, a efectos de distinguir si es una explotación en su integridad o si solo es una transmisión de una parte de una explotación o de una finca rústica, sí que se entiende que la transmisión de una explotación agraria en su integridad, aun cuando se excluya la vivienda. Muchas veces dentro de la explotación está la vivienda de los agricultores. Pues si es toda la explotación, aun excluyendo la vivienda, se sigue considerando la totalidad de la explotación. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar al artículo 20.1, que nos dice que va a estar exenta
la transmisión o adquisición por cualquier título, como decíamos antes, del pleno dominio o del usufructo de una explotación agraria o de una parte de la misma en favor de un joven agricultor o un asalariado agrario para su primera instalación en una explotación prioritaria. Es decir, para la primera instalación de jóvenes agricultores o de asalariados agrarios, para la primera instalación, tanto la adquisición de una finca como de la totalidad de una explotación está exenta. ¿De acuerdo? Para saber si estamos en este caso, siempre solemos contar con la colaboración de los compañeros de la Consejería de Agricultura y ellos sí que, bueno, pues nos suelen indicar de los requisitos y que sobre todo esto de la primera instalación se trata mediante un plan que tiene unas ayudas específicas y que hay que reunirlos en un plazo de 2 años. Entonces, bueno, si tenemos dudas sobre si es para la primera instalación o no, pues esto siempre se puede cotejar o pedir consejo a la Consejería de Agricultura. ¿De acuerdo? Que son, bueno, súper dispuestos a ayudarnos, súper serviciales, tanto a los compañeros como a los propios agricultores que están en este momento. De acuerdo. Ahora bien, el artículo 20.2 establece las reducciones dentro de los 5 años siguientes a la primera instalación. ¿De acuerdo? Estos requisitos lo que vienen a hacer es aumentar en un 10% los requisitos generales que hemos hablado antes que hay para cualquier agricultor titular de una explotación agraria prioritaria. Es decir, si antes decíamos que existía una reducción de un 75% por la adquisición de una finca rústica de una parte de una explotación, si estás dentro de los 5 años siguientes a tu primera instalación y eres joven agricultor, en vez del 75%, la reducción de la base imponible será de un 85%. Y lo mismo ocurre cuando antes existía la reducción del 90% por la adquisición de una explotación completa. Ahora, por ser joven agricultor y estar dentro de los 5 primeros años de la primera instalación, la reducción del 90% pasa al 100% de reducción. Es decir, que sería equivalente a estar exento, es decir, a no tener que pagar nada. De todas formas, aunque al principio del vídeo he dicho que no lo iba a repetir todo el rato, sí que considero importante insistir en que para todo ello nos remitimos al requisito del artículo 9.2 de esta ley de 1995 para asegurarnos que en la escritura ha quedado advertido que estas reducciones de la base imponible y por tanto importantes beneficios fiscales tienen el requisito de que durante 5 años no se venda, alquile o enajene las fincas que han sido objeto del beneficio. Si fuera a ser el caso que la van a vender o lo que sea, tendrían que venir y pagar la diferencia de lo que no pagaron anteriormente. Bueno, y aparte de estos beneficios que son los más habituales y que, como os decía, en la tabla que nos ha hecho la compañera Laura los podéis ver claramente y que os sirva de orientación, hay algunos más. Por ejemplo, según el artículo 8 para los titulares de explotaciones agrarias prioritarias y según el artículo 20.4 para los jóvenes agricultores, todos los préstamos hipotecarios que se contraten para financiar los planes sujetos a la explotación agraria o al plan de primera instalación, todos ellos que estén dentro de estos planes presentados en la Consejería de Agricultura y que ya han pasado todos los requisitos, los préstamos hipotecarios están exentos en la modalidad de acto jurídico documentado. ¿De acuerdo? De un tiempo a esta parte, ya sabéis que el sujeto pasivo de los préstamos hipotecarios no son los particulares, sino los bancos. Pero bueno, aún así está bien saber
que por este motivo el préstamo va a estar exento. Así que bueno, no digo nada, pero puede ser un punto de negociación con el banco. Que hay un impuesto que habitualmente se paga, pero los préstamos destinados a estos planes de mejora o de titulares para alcanzar las adquisiciones y las tienen que financiar con estos préstamos, están exentos de pagar el impuesto. ¿De acuerdo? Bien, el artículo 10 también establece unas exenciones cuando se producen adquisiciones para adquirir fincas de forma que bajo una sola linde la superficie sea suficiente para tener el título de explotación agraria prioritaria. Y como siempre hay que mantenerla durante 5 años. Esto viene en el artículo 10.1. En el artículo 10.2 nos hablan de que si las adquisiciones por los titulares de explotaciones agrarias van a ser bajo una sola linde agrupar el 50% de la superficie que hace falta para una explotación agraria prioritaria, pues que la base imponible del impuesto también se reducirá un 50%. ¿De acuerdo? Como este caso no es muy habitual, os aconsejo que siempre, para ver si estáis ante este caso, os dirijáis a la ley. Porque así como el caso de las bonificaciones que decíamos antes del 75% son muy habituales y nos generan cierta confianza de que si tiene el certificado de explotación agraria y tal, pues en principio parece muy probable que vaya a cumplir con el requisito, en este caso yo os aconsejo siempre que contrastéis el artículo, porque a veces al no utilizarlo tanto, pues nos conviene refrescar el literal del artículo. Bien. Otro hecho imponible que también tiene bonificación para los titulares de las explotaciones agrarias prioritarias, las permutas. Para que estas permutas tengan derecho a la exención, nada menos, de acuerdo con el artículo 12, hay que cumplir unos requisitos o tienen que las permutas estar orientadas a alguno de estos 3 casos, que son eliminar parcelas enclavadas, entendiéndose por tales las así consideradas en la legislación general de reforma y desarrollo agrario, o bien B, para suprimir servidumbres de paso, o bien para reestructurar las explotaciones agrarias, incluyendo en este supuesto permutas múltiples que se produzcan para realizar una concentración parcelaria de carácter privado. Es decir, todos sabemos que en principio las fincas grandes pueden ser más productivas que tener muchas fincas pequeñitas. Entonces, si para evitar una servidumbre o para mejorar la explotación y tal fuera necesario que se hiciera una permuta de una finca por otra, la permuta estará exenta, siempre y cuando uno de los permutantes sea titular de una explotación agraria prioritaria. Bien, y el artículo 13 de la misma ley de 1995 de modernización de las explotaciones agrarias, en el artículo 13 establece también una reducción de la base imponible del 90% en los casos de las actas de notoriedad que se promuevan para poder inmatricular en el registro las fincas objeto de la explotación agraria prioritaria. Es decir, que como en otro vídeo hemos hablado de las actas de notoriedad, se determina cuál es la base imponible, el valor de los bienes sobre los cuales se promueve el acta. Bien, pues para los titulares de las explotaciones agrarias sobre las fincas objeto de su explotación, tienen una reducción de la base del 90%. Como veis, son bastantes beneficios. En principio, la mayoría de ellos son exclusivamente para la modalidad de transmisiones patrimoniales, pero como hemos visto también hay algunos dentro de la modalidad de acto jurídico, como es el de la constitución de hipoteca. A
A ver, también en la ley que regula las medidas fiscales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, hay un tipo, y en la Comunidad Autónoma de La Rioja, por tanto, está vigente un tipo reducido del 4%, que es para, independientemente de todos los beneficios que otorga esta ley, el tipo impositivo, en lugar de ser el 7%, que es el habitual para la transmisión de inmuebles, está reducido al tipo del 4%. Es para cuando se adquiere exclusivamente la totalidad de una explotación agraria. Después de todas las reducciones que vienen en la ley de modernización, la ley de las medidas fiscales que hablábamos sobre La Rioja, el tipo será, en el caso de la integridad de una explotación agraria, el 4%. Al resto se le aplicará en la modalidad de transmisiones patrimoniales el 7%, y en la modalidad de acto jurídico, en los casos que corresponda, como decía, de las hipotecas, el 1%. Y creo que esto es lo más importante que os tendría que decir para que el vídeo no se nos haga demasiado largo. Pero sobre cualquier tema que queréis que profundicemos y que sea objeto del impuesto, pues ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios e intentaremos desarrollarlo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto con otro tema.